de temas de solicitud. Quique. Saludos a todos los que están conectándose. Ahí está. Ya está. A ver, Quique. No se pudo, a ver. Entonces te mandas la solicitud. Hola, Gil, ¿cómo Saludos. estás? ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien, aquí a la orden. ¿Tú cómo andas? Muy bien. Aquí transmitiendo desde en vivo, otra vez con Quique Ovalle. Vamos a hablar sobre eh, la área académica que tú la dominas bastante y que estás el medio ahorita con los futuros licenciados que tenemos en fisioterapia. Si nos puedes dar una pequeña presentación, don Quique. Fíjate, pues no sé si como tal la domino, pero es algo que me gusta desarrollar y pues bueno, lo estamos haciendo con todas las ganas. Y antes de comenzar, pues nuevamente agradecerte, Gil, que me haces el favor de invitarme. Ya sabes que, pues bueno, yo colaboro con gusto con el que pues me haga, ahora sí que me conceda el honor de extender la invitación y pues bueno, tú eres un colega que ya tengo tiempo de conocer, sobre todo nos acercó este ambiente de las redes sociales y pues insisto, agradecer que me hayas invitado la noche de hoy a platicar un ratito pequeño. Sí, estamos un poquito inmersos en el área de educación a veces, que estamos dejando muy por de lado la formación, eh, principalmente cuando al principio, cuando empiezas en tu carrera, los principales perfiles del fisio a veces se llega a confundir mucho, a veces cuando tú vas en plan, ya cuando vas empezando la carrera no sabes por mm, dónde atacar y cuáles son las metodologías que vamos a adquirir nosotros o cuáles son las habilidades que podemos tener. Tú que estás inmerso en la área académica, ¿qué sugerencias les das a los oficios que van entrando o que van desarrollándose en esta cuestión? Pues bueno, yo desde el punto de vista profesional, pero sí una perspectiva muy personal, me atrevería a recomendar, por así decirlo, que antes de entrar a estudiar nuestra ciencia, nuestra área que es la fisioterapia, sí sería importante tomar muy en cuenta y preguntarnos si realmente estamos conscientes o seguros de que dedicarnos de lleno a esta área es, ahora sí que es prácticamente es tiempo completo. Van a ser las horas de universidad, pero aparte van a tener que adoptar un cierto estilo en el sentido de que hay que combinarlo con la escuela, pero hay que combinarlo con las horas de estudio independiente, pero también en algunas ocasiones combinarlo con la práctica clínica al mismo tiempo. Entonces, hay que discernir desde un inicio si realmente vamos a estar seguros de que vamos a invertir y dedicarle todo ese tiempo a la formación profesional, como es el caso de la fisioterapia. Sí, es muy demandante a veces cuando son los primeros semestres que tienes que entender muy bien las partes este,
técnicas, si no, ya a veces estés un poquito frito en esa cuestión, porque tienes que saber dominar ciertas áreas que a lo mejor en la área que, en la prepa, a lo mejor tuviste una prepa normal y no, a lo mejor no tuviste ciencias sociales, ciencias de la salud, que a lo mejor están inmersas más o menos evocadas a ese tipo del área de salud, que es un poquito que tenemos que tener en cuenta nosotros los fisios que van entrando para poder dominar un poquito, no dominar, sino que adentrarte un poquito más hacia el estudio. Y si es un poquito pesado, no sé qué tanto son los primeros semestres y durante el proceso, cómo es el proceso para ti, cómo los ves los compañeros que están dentro de ahorita del estudio. Pues mira, también un factor importante en relación a lo que mencionas es el perfil del fisioterapeuta que va a dar determinada clase, sobre todo en los primeros años, porque también va a depender mucho de identificar a ciencia cierta cuál es el estilo de aprendizaje del alumno y con base a esto hacer la planeación de la clase y la exposición del tema. Saber qué tipo de estrategia en enseñanza y aprendizaje se va a utilizar y sobre todo qué instrumentos se van a, ahora sí que aplicar. Eh, Sabemos que hay muchos estilos de aprendizaje, va a haber una amplia variedad de estos en tus grupos. Entonces aquí el reto es saber diagnosticar, esa es la palabra adecuada, saber diagnosticar cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan en tu grupo y con base a eso ahora sí es la planeación. De esto va a depender en gran medida en que el alumno no tanto que lo logres atrapar desde el punto de vista de la pasión y de transmitir lo que tanto te gusta de la fisioterapia, pero sí va a depender en gran medida de qué tanto, de qué tan significativo va a ser el aprendizaje. O sea, qué tan claro le va a quedar al alumno, qué tanto va a aprender y con base a eso irlo hilando o irlo relacionando con las demás materias conforme va a ir avanzando en su formación académica. Ese sería uno de los retos principales. Y otro, por ejemplo, a lo mejor desde el punto de vista del alumno de pregrado que está recién o apenas va comenzando su formación profesional, pues es justamente lo que te comentaba al inicio. O sea, qué tan dispuesto está a invertir su tiempo completo hacia su formación académica, qué tan dispuesto está a cambiar su estilo de vida, su filosofía de vida, porque, pues bueno, sabemos que aunado al estudio, o bueno, a la asistencia a clases, pues va a ser importante complementar con las tareas, con las participaciones, más adelante con las prácticas clínicas, que al inicio, en teoría, las prácticas deben de ser observacionales. A lo mejor el alumno es cuando va a prácticas y la primera o la queja principal es que no me dejan hacer nada. Bueno, ahí es parte de nosotros academia, de docentes, explicarle de que pues efectivamente no vas a hacer nada de manera práctica, no vas a intervenir todavía, pero sí tu trabajo va a ser meramente observacional. Y esa observación siempre tiene que ser con un fin o con un objetivo. O sea, tu academia, tu docente de la materia, explicarle desde un inicio, mira, vas a hacer una práctica extramuro, lo vas a hacer de una forma observacional, pero mira, estos son tus objetivos. ¿Cuáles? Tienes que, un ejemplo, analizar el, la bioética o el trato humano o el proceso administrativo o cómo es la dinámica de armar una agenda o por qué unos pacientes a esta hora y no. O sea, toda la metodología También, práctica, por así decirlo, las tienes que comenzar le tienes que dar un objetivo, le tienes que dar un fin. Si no, para el estudiante de fisioterapia va a ser muy complicado y le va a perder la atención. Y el alumno por lo regular se va a frustrar porque pues no lo invitas a participar de manera práctica. y también yo siento que también nosotros como docentes a veces tenemos que tener cierto tipo de vivencias para poder manejar ese tipo de situaciones en el área.
clínica y también en el área de la docencia, en esa cuestión de que, vamos, tu parte como docente va a llegar hasta un punto donde depende también en qué grado, en qué situación estamos, ¿verdad? Vamos a dejar a que el mismo fisioterapeuta en formación tenga las herramientas adecuadas para poder hacer este tipo de terapia. Cuando no, es absorber todos los conocimientos previos para poder saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que podemos desarrollar y también las herramientas que podemos aplicar y a lo mejor un poquito desarrollar un poquito más adelante. Con la práctica a lo mejor se te van informando tanto tu criterio propio que a lo mejor ahorita es el meollo del asunto, que a veces no todo lo que está plasmado, bueno, no todo, vamos a suponer que la gran mayoría sí hay evidencia científica detrás de la pedagogía y todo eso, pero yo creo que tienes que estar investigando constantemente en una serie al, al, al alumno. No sé qué tanto estamos metidos en esa cuestión nosotros como fisioterapeutas, empezando y ya después en el proceso, cómo vamos analizando. Se me cortó el último del audio. O sea, ¿qué tan involucrado está el fisioterapeuta con qué del alumno? Perdóname, no te entendí. Sí, mira, de acuerdo al estudio, qué tanto vamos, nosotros qué tan pegados debemos de estar, o tanto docente como alumno, que tenemos la correlación para poder desarrollar las habilidades ya para después hacer una buena terapia que podemos hacer nosotros como fisioterapeutas. Oh, ya entendí un poco. Es que lo que pasa es que hace ratito como que se distorsionó, no sé si es mi internet o de aquel lado. Sí. Sí, mira, poniendo un poquito a la pregunta que haces es, mm, por pegado entiendo como involucrado, ¿no? ¿Qué tan, sí, o sea, Ajá. qué tan cercano tiene que estar el docente fisioterapeuta con el docente, con el alumno fisioterapeuta? Pues aquí, más que involucrado, yo me atrevería a decir que el docente fisioterapeuta tiene que saber muy bien reconocer cuáles son las características, primero de manera grupal y después cuáles son las características de cada alumno. Haciendo ese diagnóstico o haciendo esa identificación, a partir de ahí tú tienes que comenzar a, te digo, identificar el estilo de aprendizaje que predomina en ese grupo y sobre todo comenzar a planear. Y dentro de esa planeación, y ya que comiences a ejecutar tu plan o tus estrategias de enseñanza o tus estrategias de aprendizaje o ambas, tienes que comenzar a medir qué tan productivo está siendo o qué tan positivo está siendo tu intervención. Pero algo muy importante que tiene que ver mucho con esa relación de la que tú mencionas y preguntas es de que ambas partes tienen que ser activas. El docente tiene que ser activo, tiene que ser proactivo, tiene que proponer, tiene que idear diferentes formas de dar cierto tema, siempre y cuando el tema se preste y el grupo también. Pero sobre todo una parte importante, perdón, es que el alumno también tiene que ser activo. Y no lo digo yo, lo dice la literatura. En este tipo de estrategias tiene que ser como un pimponeo. O sea, la pelota tiene que ir hacia un lado, pero así como la mandan, también te la tienen que regresar. Entonces, tiene que haber una participación franca. Aquí es donde a veces caemos en la disyuntiva, sobre todo las nuevas generaciones, que no es para menos, es algo esperado hasta cierto punto, porque las nuevas generaciones obviamente ya nacieron en un año más reciente y les tocó convivir dentro de su formación académica en nivel eh, básico, medio superior y ahora el superior, les tocó convivir ya con una mayor tecnología, con un mayor acceso a la información y de manera más rápida. Tú y yo, que somos un poquito más contemporáneos, que ya tenemos nuestros años, pero tampoco no tantísimos,
Nos tocó que, No, por ejemplo, el internet pues, no era inalámbrico, no, el wifi no se usaba. Cuando llegó el internet tenías que conectarte a la línea telefónica, era un ratote, no podías ver videos, no podías entrar a cualquier página, tardabas mucho y ahorita ya en cualquier momento te metes a una red social, buscas el contenido que quieres y ahí tienes la respuesta. O bueno, sin dejar de lado las fuentes indexadas, pero lo que me refiero es que cada vez es más fácil. Entonces, el reto actual de la nueva escuela mexicana es justamente involucrar ese tipo de herramientas combinadas con los estilos de aprendizaje, combinado con los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que los alumnos puedan empaparse o puedan hacer clic con la clase que estás haciendo. Por eso ahorita es muy común que el alumno actual, en general, no solo de fisioterapia, sino de muchas otras carreras, lo primero que te comenta es que me gusta mucho con ese profe, con esa maestra, porque lo hace divertido. Es que nos pone a jugar, nos pone lúdicos, nos pone a divertirnos. En cambio, con otro docente o maestra que utiliza otro tipo de estrategia, se hace pesado, se hace tedioso, se aburren, no quieren participar. En algunos casos hasta hay expresiones o manifestación franca de enojo o de molestia. Entonces, no es culpa de ninguna de las dos partes, es simplemente saber identificar y con base a esa identificación, ahora sí, planear y ejecutar. Y si durante la ejecución te estás dando cuenta que no está resultando, no pasa nada. Nadie te va a juzgar, nadie te va a decir que lo estás haciendo mal. Probablemente un superior te puede recomendar o te puede hacer la sugerencia de cámbialo. Y si eso llega a pasar, pues lo tienes que cambiar, sí o sí. Eso va a hacer que, en teoría, eso va a hacer que el proceso de clases dentro del escenario académico sea un poco más fluido e insisto, sea significativo, o sea, que el alumno entienda el mensaje que le estás transmitiendo y con base a esto, él lo pueda ejecutar más adelante. Por eso la típica expresión de que cuando uno ya está laborando o está practicando, típico que te acuerdas, esto lo vi en esta clase y lo vi con este profe, y este profe me dijo que era así, y es ahí donde ajá. lo comienzas a aterrizar. Si ya obtuviste eso, si el alumno ya tiene ese tipo de expresión, aunque no te lo diga, pero con que él se dé cuenta y le haga un adecuado desempeño con el paciente, quiere decir que tu trabajo fue efectivo y lo hiciste bien. Y también ahorita ya tenemos bastantes herramientas nosotros como fisioterapeutas. Si no podemos, tenemos que adaptarnos también, como tú dices. Si no está el aprendizaje, no está lo que tú estás, no está aprendiendo el alumno, si no está aprendiendo el conocimiento, tienes que cambiarlo tú de una u otra manera. Claro, que también como tú dices, tienes que tener la disposición del el alumno, saber identificar ese conocimiento, si no lo capta y eso, pues tratar de que sea ameno y un poquito más entendible por si las cosas o el conocimiento que le estamos dando, ser claros y concisos, a veces no de tal manera que sea tan fácil o sea, fácil para el proceso de aprendizaje, pero no para el pensamiento crítico como tú, como que yo, y yo siempre es lo que es criticable para uno. No te quedes con ese pensamiento, sino tratar de investigar y ser investigador, que ahorita es de los temas que hay muy pocos investigadores aquí en México de fisioterapia, que a veces batallamos nosotros para la bibliografía, que a lo mejor el tipo de paciente, a lo mejor que es diabético, que a lo mejor que tiene varias, que es presión alta, todo eso, la bibliografía está aquí muy, sí la hay, pero es un poquito limitada para nosotros los fisioterapeutas también identificar, porque no tenemos que estar investigando mucho ahorita para poder tener un plan de trabajo como tal. Y ahorita no sé cómo ya tengo muchos años que no doy docencia en fisioterapia, no he dado, sino que en el área de educación física, pero en el área de nosotros de las licenciaturas, ¿cuáles son las materias o cuáles son las asignaturas que se les puede llegar a complicar un poquito más a los compañeros?
o cuáles son las que podemos batallar un poquito más. ¿Serían teóricas, prácticas o las puras teóricas? No sé cómo se manejen en tu escuela o cómo se maneja ahorita. ¿Cómo? Pero, o sea, ¿te refieres la que se dificulte un poquito más para el fisioterapeuta que va a dar la clase o para el alumno recibirla? El alumno recibirla. Ah, mira, es una gran pregunta, pero no tendría un fundamento o una referencia franca. Y ahora sí que como para decirte cuál puede ser, cuál no. Te lo puedo decir desde el punto de vista personal, una opinión. Ajá. Y depende. Por ejemplo, es que depende del estilo de aprendizaje. Por ejemplo, hay alumnos que son más, tienen el estilo de aprendizaje más desarrollado o, sí, o que predomina, por ejemplo, el visual. Entonces, son alumnos que se les facilita más materias de anatomía, porque lo ven en el atlas, se ponen a dibujar o a iluminar con colores, se ponen a ver la estructura anatómica en 3D que tienen enfrente de ellos en el laboratorio y comienzan a integrar. Depende, por ejemplo, hay alumnos que son más, por ejemplo, que predomina el estilo kinestésico, entonces el estilo kinestésico integra muchas áreas, pero principalmente todos los sentidos. Entonces, principalmente la visión, la audición y Movimiento. necesitan tocar, percibir. Entonces, con ellos se facilita un poco más las materias que tienen que ver, por ejemplo, técnicas manuales o aquellas en las que tengan que involucrar alguna destreza práctica o manual, por así decirlo. Aunque también alumnos que tengan un poco más predominio, por ejemplo, no sé, el estilo, ¿cuál te gusta? El de lógico para resolución de problemas, a lo mejor se les facilita un poco más las materias de últimos semestres que son un poco más clínicas y que se trata justamente de resolver problemas, como por ejemplo un caso clínico. Entonces va a depender mucho la característica del perfil de cada alumno y va a depender del nivel académico de grado en el que se encuentre. Pero por lo regular sabemos tú y yo por experiencia que las materias de primeros semestres, sobre todo las que tienen que ver con biología molecular, morfología general, biofísica, se vuelven a lo mejor un poco más pesadas. Yo en lo particular me atrevería a decir porque también lo que influye en esta etapa es de que vienes de digo, hay excepciones, hay quien viene de otra carrera o de probar otra licenciatura o de dejar trunca una licenciatura, pero la mayoría vienen recién egresados de la preparatoria. Entonces, bien o mal, el perfil cambia porque entras a otro estilo de aprendizaje, entras al estudio independiente, tienes que comenzar a idear y si no la ideas, tienes que comenzar a organizar tus métodos de estudio, tienes que cambiar tus horas de estudio, tienes que sacrificar horas de sueño, o sea, es un proceso de adaptación. Y también, bueno, yo siento que cuando tú estás acceda a lo mejor para cualquier carrera, no sé cómo tú la veas, pero sí tienes que cambiar un poquito el chip de que no nada más es enrolarte y aprender, sino tratar de aprender, recibir y después también otra vez devolver el conocimiento, porque eso es lo que nos está, ahora sí que, para mi parecer, ¿verdad? No sé cómo ahorita es la docencia, ¿no? Pero tienes que dar, recibir y otra vez volver a dar tú como alumno y recibir tú como maestro, no sé, el aprendizaje. Claramente que tú como maestro, no sé cómo lo veas, ya el proceso de aprendizaje, ya cuando te lo da el alumno y ya lo reconoce, ya te lo aterriza, es muy satisfactorio, porque ya va el aprendizaje ya como tal y ya te lo sabe reconocer. Y es un paso, un proceso un poquito más, cada vez más, y es más complejo. Y los métodos de aprendizaje, ya seas como tú dices, son muy distintos y variables para cualquier alumno. Y a lo mejor para mí soy muy visual
para el otro es más teórico, práctico, pero no deja de ser importante el ser muy, muy conciso en lo que estás queriendo decir tú como docente y transmitir ese conocimiento de manera adecuada, porque si no, ya nos perdimos. Sí, totalmente, es muy importante eso que mencionas. Pero fíjate que unado a esto, y también tiene relación a lo que estamos platicando, tiene que haber mucha, yo no le yo no le llamaría madurez, yo le llamaría inteligencia emocional. Tiene que haber mucha Exacto. inteligencia de ambas partes, pero principalmente, por obvias razones, el docente fisioterapeuta es el que debe predicar con ese ejemplo. Tú y yo sabemos, los que nos están viendo ahorita en vivo y los que seguramente están viendo la grabación más adelante, que ya tenemos un poquito de recorrido en lo clínico, pero también en lo académico. Tú y yo sabemos que hay problemas políticos y sociológicos que impactan directamente en la educación. Uno de ellos, por ejemplo, es fíjate, no solo el alumno, también el docente, no solo los profes, pero estamos hablando ahorita en este caso de alumnos. Me da un poco de eco el audio. A ver. A ver, hola. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, a ver si se arregla. Lo que comentaba, por ejemplo, es muchas de las ocasiones el alumno va a ir con desvelado, cansado, a lo mejor no ha desayunado, no ha comido, se le pasó el camión 2 veces, se peleó con sus papás. Van a haber múltiples factores que van a influir en la actitud o en el estado de ánimo, el estado anímico con el que vaya a ir el alumno a clase. Ay, me da mucho audio, el audio. A ver, déjame ver. A ver si no me muevo por acá. Espérate, aguántame. A ver. Ahí. Probando uno. No sé si tenemos que bajar el audio o qué hacemos. A ver, déjame ver. Sí, hola. A ver ahí. A ver ahí. A ver, hola. ¿Tú cómo me escuchas bien? Yo te escucho bien. Bueno, mira, me da eco, pero te voy a bajar un poquito aquí mi audio. Ok. Ya está. Sí, por ejemplo, entonces, ¿qué digo? Son muchos factores que impactan el estado anímico, emocional del alumno. Entonces, hay que tomar en cuenta que, digo, es una opinión, suena muy trillado, pero es racionalmente hablando. Entonces, van a haber ocasiones en que, no sé, te van a hablar feo, te van a hablar un poco grosero, te van a hablar golpeado, van a estar simplemente tratar de ser un poco empático, muy importante, no tomártelo personal. Digo, tampoco no tolerar faltas de respeto, pero no tomarlo personal porque realmente no es contra ti. O sea, simplemente está llegando a un lugar donde se siente seguro, se siente en confianza a cierto punto y, pues bueno, es la forma en que se expresa y en muchas ocasiones es la forma en la que te piden, de cierto modo, apoyo o ayuda. Entonces, inteligencia emocional, no tomártelo personal. Y volviendo al tema de las planeaciones, así aunque tú planees, pongas el mejor paradigma pedagógico, el mejor diagnóstico de desempeño, apliques la mejor destreza de estrategia de enseñanza-aprendizaje, van a haber ocasiones en que si el alumno nomás no quiere, no vas a poder. Hay ocasiones de que no sé si te iba a pasar, de que, por ejemplo, un docente solo porque sí te caía mal, no sabes por qué, solo lo veías que caía mal y no hay otra, y por más que quisieras no le dabas no le pones atención o no que sea, no te dejó nada significativo. Entonces hay que estar conscientes de que cualquiera de esas cosas puede pasar.
Y también, o sea, no aferrarte tú eh, tú como docente también tienes que, vamos, la experiencia te va dando muchas cosas, muchas herramientas. Y tú como alumno tampoco no juzgas a cierto punto, a veces sí poner en juego, juzgar a veces ciertos conocimientos que te pueden dar, pero no todo que te den o lo que te puedan dar, puede que tú tienes la opción de la crítica analítica, ¿verdad? Tú como alumno. Pero tú también como docente, como cuando tú vas a dar a clase, tienes que tener una cierta responsabilidad hacia el alumno. ¿Cuáles son el conocimiento que tú le vas a dar y qué esperas de ese conocimiento para que ya después ese mismo alumno tenga esos conocimientos bien fijados y a lo mejor que desarrolle mejor su técnica o su práctica clínica? Porque sí, a veces tenemos mucho cuestión de que por una clase que no, o como tú dices, ese docente no te cae, por cierta razón, no sé, puede ser otra, cómo lo hará, no sé, pues, X, son muchos factores, pero sí, a veces tratamos de poner muchas cosas en la cabeza y también fluir porque el conocimiento y el aprendizaje nunca dejamos de aprender. Y yo, eso que yo he estado que en estos últimos años, ya que estoy en redes sociales, tratando de empaparme de muchos conocimientos, claramente, cosas que no me van a ayudar, pues claramente las desecho. Sí, pues mira, aprender de lo les vas a aprender muchísimo, les vas a agradecer por todo eso positivo que aprendiste, pues también van a haber docentes que a lo mejor la forma o simplemente el tema no te dejó nada significativo y aún así hay que agradecerlo, en el sentido de que, por ejemplo, se puede prestar a que sea un ejemplo para no ser como no te gustaría ser a ti, en lo clínico, lo docente, en lo académico, administrativo, como profesional. Ya personales, dice principalmente tendrá que evaluarse, no puedes evaluarse, por así decirlo, la cuestión profesional. Claro, también, como tuve docentes muy buenos, también tuve docentes que a mi humilde punto de vista tuvieron muchas áreas y sobre todo las áreas de oportunidad, áreas que a lo mejor que no fueron de tanto provecho, yo las uso también para, ok, ya tengo esa referencia, pues bueno, vamos a tratar de nunca irnos. A lo mejor fue porque me prestó, a lo mejor fue, o sea, analizar el por qué, siempre cuestionar, en el buen sentido, no solo cuestionar por llevar a... Sí, sí es muy interesante. Ay, se fue, se cortó. A ver, se nos fue Quique. A ver, a ver. Ahí está, se nos fuiste. Hola Gil, ¿sí me escuchas? Sí, Pues ya, lo que pasa es que hay ratitos en que, por ejemplo, comienzas a hablar y se distorsiona, se pausa. No sé si te pasa lo mismo cuando yo hablo. sí.
no sé si era el internet o algo. Sí, me acuerdo bien. Ok, bueno, probablemente sea la señal. Sí. Sí, o sea, y ahorita ya estamos viendo a veces las nuevas generaciones y los nuevos maestros que están dentro del grupo ya licenciados como tal, porque a mí me tocaron mucho que eran doctores, los que son doctores ya como tal y son de las distintas materias que nos daban, y a lo mejor la parte clínica de nosotros sí es distinta ahora que la imparta un licenciado como tal de fisioterapia. A lo mejor no varía tanto, ¿verdad? Pero no sé cómo tú lo veas de esa manera o porque a mí me tocaron muchos doctores, casi ningún licenciado más que 2 o 3 que eran parte de lo que es la terapia ocupacional, y creo que nada más era uno de terapia física como tal. Y eran a veces muy puntuales, y también a lo mejor el conocimiento previo que ellos tenían eran de los doctores. Y ahorita se está viendo ya más licenciados frente al grupo que ya tienen años haciendo su práctica de clínica, y también frente al grupo, la docencia. No sé cómo ves o cómo haya cambiado ese paradigma para nosotros, los fisioterapeutas, si tenemos esa dualidad o sea, ese aprendizaje más, un poquito mejor, o no sé si un poquito más adentrado a nosotros, a la práctica clínica. Pero no sé, o sea, aterriza un poco la pregunta, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo ha cambiado desde el punto de vista de la academia, de la docencia o clínica? De la docencia, como tal. Pues que, o sea, habría que ver desde qué punto de vista específicamente. Yo lo que puedo, digo, en relación a lo que acabas de comentar, yo recuerdo que hace apenas, yo creo que, no, ya tiene rato, de 10 años para acá, realmente sí ha habido un cambio en lo académico, porque al inicio, como tú mencionas, la mayoría de los que daban docencia en nuestra área, pues eran médicos. Entonces, enfoque, el perfil que se le daba a nuestra carrera, pues era de perfil médico, era de valoración, diagnóstico, sugerir objetivos de tratamiento, pero ya a la hora de aplicar o de enseñar técnicas de tratamiento era cuando ya patinaba la materia, porque pues el mismo médico te decía que yo no soy fisioterapeuta, yo te voy a decir lo que el paciente necesita, pero yo no te voy a decir cómo lo hago, porque ni siquiera ellos saben la destreza o la técnica, porque son competencias y perfiles completamente diferentes. Entonces, es completamente sí, total, cañón. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado ver esa transición, Gil, de que, donde la mayoría era currícula académica, perfil docente médico, nos tocó ver la transición de cómo fueron los primeros licenciados fisioterapeutas en aplicar, en compartir la clase. Y ahorita estamos en otra transición en donde nos damos cuenta, en donde cada vez somos más los fisioterapeutas que estamos dando clases en nuestra licenciatura. A pesar de que, todavía por ahí hay médicos, sobre todo los rehabilitadores, que no les parece que ellos quieren dirigir la carrera, quieren dar las materias, cuando realmente pues no debe de ser así. O sea, es ahí donde viene la vieja escuela mexicana con la nueva escuela mexicana enfocada a la fisioterapia. Hay ocasiones, con todo respeto, que los médicos nos siguen viendo como ayudantes generales de ellos o como asistentes auxiliares, cuando realmente no. Cada quien hace una competencia o hace una destreza aparte, no digo que independiente, pero que a lo mejor un poco más, no sé si autónoma o independiente, no sé qué término utilizar, pero siempre nos decimos, somos ese ente que decimos, bueno,
somos los que nos mandan o lo que nos mandaron. Ya tenemos una propia práctica clínica y tú sabes bien que en el área particular tú te la rascas solo y tienes que tener tu propio criterio. Pero ya en el área, no sé cómo se ve, ya tienes un doctor de respaldo o no sé, es un doctor. Y tu práctica clínica, o a lo mejor no sé si algo, no es que choque, sino que puedes tener distintos pensamientos paralelos que al igual van a llegar al mismo objetivo, ¿verdad? Pero también tratar de compaginar. Está Camino, desligando. cortando, ¿verdad? No sé. Creo que se está cortando tu internet. Ok, bueno, mira, voy a salir y voy a volver a entrar porque eso sí, de plano no lo puedo entender porque se congeló. Ok, a ver. Salte y ahorita te vuelvo. Órale, ánimo. A ver. Los técnicos, vamos a ver otra vez aquí que. A ver, a ver. Que. A ver por ahí. Ahí estás, no te veo, ahí te veo. Ja. A ver, hola. Ahí estamos. Ah, sí, Ok. te digo que tenemos que nosotros como fisioterapeutas y licenciados, doctores, todos los que tenemos que compaginar en una sola línea o estar paralelos, porque tenemos que tener el equipo multidisciplinario para poder llegar a objetivos específicos que claramente a veces nos olvidamos en los objetivos esperados y más que nada también para el paciente. No sé, ahorita ya estamos viendo muchos el cambio de paradigmas en nosotros o que el cambio de generacional porque muchos ya ahorita los licenciados ya están dando frente a grupo y es muy distinto a lo mejor el enfoque, no tanto, pero sí se ve mucho se nota mucho y no sé cómo se ve ya dentro de clases y ya fuera de o cómo reciben eso los licenciados recién egresados. Pero ¿cómo? O sea, el cambio generacional, ¿cómo lo ven? ¿Cómo? ¿En cuanto a la impartición de clases o cómo? Mira, yo digo, mira, como el enfoque clínico que nosotros nos damos, o sea, yo que somos de la vieja escuela, tenemos un enfoque clínico completamente distinto y a lo mejor tenemos que ir cambiando ese paradigma, ese cambio, ese chip, porque nos dieron los doctores y recibimos ciertas indicaciones y a lo mejor la propia práctica clínica es muy distinta. Y ahorita que ya se la dan los mismos fisios, a lo mejor cambian completamente o no sé cómo cambiaría o cómo el enfoque clínico, cómo se le puede dar el Ay, recién sí, egresado. ya fue un poco más claro. Mira, ahí yo en lo personal considero que es complicado que ellos lleguen a notar esa diferencia, porque como tal no les tocó vivir el proceso. Pero sería una gran pregunta que les podríamos hacer a ellos, la nueva generación o los recién egresados, de cómo ven ahora, o mejor dicho, cómo notaron
¿O qué diferencia vieron de entre cómo les dieron las clases a los asistentes fisioterapeutas a cómo lo están aplicando ya en la práctica? ¿O cómo es la convivencia con los médicos ya afuera? ¿Qué diferencia notan entre un terapeuta y un médico rehabilitador? A lo mejor esa sería una pregunta interesante que pudiéramos hacerle a las nuevas generaciones que van egresando, porque si no les tocó esa transición, por así decirlo, entre un médico y un fisioterapeuta, a lo mejor yo en lo personal no sería difícil que hicieran algún tipo de comentario. Sí, vamos a dejar ahí la pregunta y también nosotros como fisioterapeutas también a hacer un poquito más grande el gremio y también tratar de compartir el conocimiento en distintas áreas en las que nos movemos, ya sea en la ortopédica, en la pediátrica, que ahorita ya cada vez más van agarrando sus onditas y ya la especialización, como casi siempre ya hemos dicho nosotros en varios lives anteriores, que es muy importante para poder desarrollar nuestras habilidades y ser más competitivos como gremio. Que ya vamos rumbo a esa especialización, no sé, ya después de posgrado sería un buen tema ya después de posgrado. Aquí Sí, mira, nos... por ejemplo, sí, bueno, por ejemplo, Andrea comenta, creo que los doctores lo manejan muy poco por el horario. Sí, o sea, digo, nosotros también, nada más que a lo mejor el perfil cambia porque pues nosotros valoramos al paciente prácticamente cada sesión y el rehabilitador lo valora cada determinado número de sesiones, cada tanda. Entonces, sí, la valoración es continua, por así decirlo, y se nota la diferencia en ese sentido. Bastante. Y ya los objetivos esperados ya son muy distintos también para el mismo paciente, porque a lo mejor en un mes ve al doctor tratante y ya nosotros nos ve casi diario o casi cada tercer día, dependiendo de la lesión y dependiendo la patología que tenga. Ya para ir cerrando, ya no te quito mucho de tu tiempo, Quique, ¿qué podemos nosotros desarrollar como alumnos y también como docentes? ¿Qué podemos desarrollar nosotros? ¿Qué habilidades principalmente debemos tener objetivos más que nada esperados recién egresados? Nosotros como fisioterapeutas, ¿cuáles son los objetivos más recién esperados o con los que tú necesitamos para la práctica clínica? Pues mira, más que objetivo esperado, yo en lo particular me atrevería a decir que sería como un consejo. O sea, siempre tratar de mantener la motivación y la moral y siempre en alto. Porque, y bueno, en la escuela es como una zona de confort hasta cierto punto. Y está bien, porque en la escuela vamos a aprender, pues también vamos a equivocarnos. En la escuela es el único lugar donde tenemos permitido equivocarnos como alumnos de salud, de fisioterapia. Estamos a prueba y error, estamos resolviendo casos clínicos y sobre esos errores, obviamente también vamos a aprender a decir, pero también estar consciente y que esto no nos desmoralice, de que cuando salgamos a la clínica no va a ser tan fácil como cuando estamos en la escuela, no va a haber tanto margen de error. A lo mejor si en la escuela sacabas 9, 10, tenías un gran promedio, eso no te garantiza que saliendo vayas a conseguir trabajo pronto, o que ese trabajo, tú sabes actualmente cómo está, probablemente no va a estar tan bien remunerado. No digo que no lo vayas a tener, lo que estoy diciendo y opinando es que no te saques de onda, no te sientas mal si de recién egresado no lo tienes. Y pues bueno, que mantenga siempre el gusto y el deseo, la necesidad de estar letrándote, actualizándote, leyéndote, nuevas publicaciones, nuevos artículos, nuevas ediciones de libros, participar en certificaciones, diplomados, etc. Porque es la única forma en la que vamos a garantizar estar siempre con la mejor preparación para poder tratar a nuestros pacientes en el día a día.
Y también tratar de avanzar como fisioterapeutas, que también a veces, hace poquito yo lo compartí y siempre lo he tratado de reafirmar y casi siempre les digo yo, tratar de compartir perfiles que te gusten a ti, o tratar de compartir esos perfiles que son muy críticos, que son muy adecuados a la práctica clínica, a la práctica también crítica como tú, que a lo mejor ciertamente tenemos que ir haciendo un poquito más ameno este gremio, porque claramente a veces la competencia está dura y no todos, a lo mejor no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Como tú dices, y tenemos que tratar de abrirnos el hueco y tratar de ayudarnos unos con los otros, porque de nada te sirve vivir, saber solo, porque a veces tienes que ayudarte de los demás y aprender de los demás, a lo mejor un poco a poco, porque casi siempre tenemos que ir cambiando ese chip. Y muchísimas gracias que siempre estás dispuesto a estos lives, siempre me das el sí, ya sabes que estás abierto a este canal y en los distintos canales que estamos promocionando estos lives. No, hombre, al contrario, agradecerte a ti, Gil, que ves el favor de siempre invitarme. Y algo que en lo particular me gusta mucho comentar contigo es que siempre hacemos lives un poco encaminados hacia la cuestión de docencia y academia, no tanto clínica. Entonces eso lo vuelve, digo, a mí en particular lo vuelve también muy interesante y pues nada, sabes que estamos a la orden. El experto aquí estamos viéndolo y casi siempre tenemos que tener la expertise y también de desarrollar así que la cosquillita para todo. Y muchísimas gracias, Kike. Nos vemos en otro próximo video. Ya estamos. A lo mejor si podemos hacer de una vez, de un posgrado, también podemos hablar también después de una fisioterapia. No sé cómo lo veas después. Hay que hablar de eso, que es muy interesante, y también los cursos y diplomados y todo eso, que está muy interesante también. Claramente, a ver si podemos con Cristian, podemos platicar también, hacer un cúmulo de cosas. Sí, sin problema. Si quieres, un día podemos platicar un poco de cuál es la diferencia entre posgrados, cuál es la diferencia entre una especialidad y maestría en fisioterapia. Si es de a fuerza estudiar un doctorado, y si lo quieres hacer, cuál es el perfil que debes de tener, y es que lo puedes comentar sin problema. Sí, estamos en eso y vamos a armar eso ya en unos próximos meses para que se cuaje bien y estamos viéndonos. Pues, ¿tus redes sociales, Kike? Pues nada, aquí lo único que manejo es Instagram. No me quiero meter a TikTok porque me da la impresión que se va a volver más adictivo lo que es Instagram. Y Facebook, Instagram es FT ahí pueden encontrar. El contenido que subo es meramente, o sea, tiene fisioterapia, pero tiene que ver no tanto con técnica, tiene que ver más con cuestión de como historia, como datos importantes, datos actuales de otras investigaciones, datos que el perfil sea diferente. Lo que más comparto son historias. En las historias trato de que sean interactivas, con cajitas de respuestas, con encuestas y demás, y casi todo lo que subo tiene que ver con mecanismos de lesión. Sí, se ve, bueno, y se nota bastante. Y mucho de la práctica tienes que ver mucho eso, el mecanismo de lesión y todo eso, también el ojo clínico para poder identificar ciertas lesiones. Pues muchísimas gracias, Kike. Ahí te estamos etiquetando en las distintas redes sociales que también manejamos y te vamos a promocionar un poquito más tu cuenta. Órale, me la late, estamos a la orden y cualquier pendiente. Dale, te cuidas mucho, Carmen. Bye. Órale, hasta luego, saludos.